Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, motivo a un culto de oración. Y está sujeto bajo el siguiente orden. Como primer número cantamos el himno congregacional, marcado con el número 87 de nuestros himnarios, titulado Dulce Oración. Este himno lo acompaña nuestro hermano Adán Valdés. Dulce oración de toda influencia mundanal. Elevas tú mi corazón al tierno Padre Celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración. Dulce oración, al trono excelso de bondad. Tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Por fe espero recibir la gran divina bendición y siempre a mi Señor servir por tu virtud, dulce oración. Dulce oración, que aliento y gozo al alma das. En esta tierra de aflicción, consuelo siempre me serás. Hasta el momento en que veré francas las puertas de Sion, entonces me despediré, feliz
de ti dulce oración. Con toda reverencia doblamos nuestras rodillas delante de la presencia de Dios, nuestro Hacedor. La lectura de la palabra de Dios encuentra su base en la primera carta que escribe San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos a leer del 1 al 8. Esta lectura está a cargo de nuestro hermano Antonio Zavala Rodríguez, ministro de Jesucristo. Apreciables hermanos, los que están presentes y aquellos que por medio de la transmisión siguen este culto, a todos y a cada uno de ustedes les saludo con la paz de Dios nuestro Señor. Hermanos, les invito a que nos pongamos de pie para dar lectura a la bendita palabra de Dios nuestro Señor en esta tarde. Es la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. En su capítulo 3, voy a dar lectura del versículo 1 al 8. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais ni podéis ahora, porque todavía sois carnales, pues que habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? Pues ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído, y eso según que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolo regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Amén. Dios bendiga esta palabra en vuestros corazones. A continuación se presenta la familia Torres Mendoza para cantar el himno especial titulado
Iglesia invencible. Consejo eterno de Dios se ha ordenado un pueblo santo y bendito. Su rey con potencia lo ha fundado, roca inconmovible. Es el Cristo, su piedra de esquina, piedra de cimiento y de fortaleza. Es tan gloriosa, viva y estable, su piedra angular. Victoriosa, triunfante la iglesia, va adelante dichosa y confiada en las promesas de victoria que Dios ya le dio. Que presagian en la patria eterna su llegada con palmas en mano, con corona y vestidura blancas, digan felicidad. Divina virtud y justicia Dios la ha bendecido y engalanado, siempre concediéndole el franco avance y sano crecimiento. La atención ha llamado de reyes que la han criticado y la han buscado, la han asediado y amenazado y hasta perseguido. Victoriosa, triunfante la iglesia, va adelante dichosa y confiada en las promesas de victoria que Dios ya le dio. Que presagian en la patria eterna su llegada con palmas en mano, con corona y vestidura blanca y gran felicidad. Hoy ningún poder maligno ha podido destruir esta obra divina. La estructura de la iglesia está bien firme y bien erguida. Su cimiento está firme y ileso, y ya los sabios lo han entendido, que si esta es obra de Dios jamás podrán vencerla. Victoriosa, triunfante la iglesia,
va adelante dichosa y confiada en las promesas de victoria que Dios ya le dio, que presagian en la patria eterna su llegada con palmas en mano, con corona y vestiduras blancas, gran felicidad. El mensaje de la palabra de Dios de esta tarde tiene por título Orando por el crecimiento de la Iglesia, con base en la primera carta que escribe San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 8. Este tema lo expone nuestro hermano Arturo Segovia Zamarrón, auxiliar de la Iglesia. Los saludo con la paz de Dios a cada uno. También a hermanos que están presentando a través de la línea de en sus casas, deseamos para ustedes tantas bendiciones de parte de Dios. Vamos a dar un tema, hermanos, muy interesante. Al mismo tiempo es exhortación y al mismo tiempo es pasión, hermano. Hoy vamos a hablar de orando por el crecimiento de la iglesia. La base se encuentra en la primera carta que escribe San Pablo a los Corintios, versículo 7. Hermano. La palabra de Dios así. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios da el crecimiento. Amén. Antes, hermanos, quisiera decirle el Dios en el que nosotros hemos creído, hermanos, un Dios grande, infinito, poderoso y que no tiene comparación. Es grande nuestro Dios. Como nuestro Dios, no hay otro. Esto nos tiene que hacer sentir dichosos, felices. Job dijo de él así: ¿alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alto que los cielos, ¿qué harás? Es más profundo que los infiernos, ¿cómo lo conocerás? Su dimensión es más ancha que la tierra y más larga que la mar. No tiene límites nuestro Dios, ¿verdad, hermanos? Es grande el Dios en el que nosotros hemos creído. Grande, grande nuestro Dios, hermanos. Y para un Dios grande, obras y proyectos grandes, hermanos. Sí, para un Dios grande, obras y proyectos grandes. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. El crecimiento de la iglesia, hermano. Voy a omitir algunas frases que se tuvieran que decir de acuerdo al contexto, hermano. Me quiero ir directo al tema para no hacerlo tan largo. Lo único que le quiero decir, hermano, es que San Pablo escribe esta carta a los Corintios. Escribe 2 cartas, hermano. Y San Pablo confiesa y acepta, hermanos, que el crecimiento de la iglesia o a la iglesia solo lo da ¿quién? Dios y nadie más. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? Nadie más. Dice San Pablo, ni Apolos, aunque conocemos de Apolos, que era un hombre poderoso en las Escrituras, hermanos.
que era un hombre muy elocuente en las Escrituras. Cuando hablaba la palabra de Dios, sentía la presencia de Dios porque era un hombre que transmitía, era un hombre elocuente y poderoso en la palabra de Dios. Dice San Pablo, pero ni Apolos, ni él. Y decía, y ni yo. ¿Quién fue San Pablo, hermanos, verdad? Fue un gran hombre de Dios. Un hombre que escribió 14 cartas, que hizo muchos viajes misioneros, que no le tenía miedo a nada por predicar este santo y glorioso evangelio. Aún dispuesto a perder su vida, hermanos, por predicar este evangelio. Dos varones que tenían algo muy fuerte dentro de la obra de Dios, San Pablo y Apolos. Y dice San Pablo, pero ni él ni yo tenemos esa facultad para hacer que la iglesia crezca. El único que tiene la facultad y la autoridad para hacer que la iglesia crezca es Dios y nadie más. Por eso decía San Pablo, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, si Dios es el que da el crecimiento a la iglesia, hermano, ¿a quién le tenemos que pedir en oración para que la iglesia crezca? ¿A quién? Pues a Dios, ¿verdad, hermano? A Dios. Hay que pedirle a Dios para que la iglesia crezca. Si usted nota, hermano, aquí San Pablo habla de dos cosas fundamentales para que la iglesia crezca. Dos cosas fundamentales, hermano. El trabajo de nosotros y el trabajo de Dios. Son dos cosas fundamentales para que la iglesia crezca. Si no hay trabajo del cristiano, ¿cree que la iglesia crezca, hermano? No va a crecer. Por mucho que ore, por mucho que ayune y por mucho que diga, la iglesia no va a crecer. La iglesia necesita hacer su trabajo, dice San Pablo, que uno planta y otro riega. Se está refiriendo al trabajo en la obra de evangelismo. Testificar de Cristo, en hablar de Cristo. A eso se está refiriendo San Pablo, cuando dice que uno planta y otro riega. Se está refiriendo al trabajo. Entonces, si nosotros no trabajamos, hermanos, por mucho que oremos, la iglesia no va a crecer. Tenemos que trabajar y le pedimos a Dios, entonces Dios responde con poder y gloria. Ahí sí ya. Pero si nosotros no trabajamos, la iglesia, hermanos, no va a crecer. Aunque oremos y ayunemos y digamos tantas cosas. ¿Sí? Entonces podríamos hablar de tres formas de trabajar de la iglesia, para que la iglesia crezca, hermano. La primera sería esta. El ambiente que se genera aquí en la iglesia, hermanos. El ambiente que se genera aquí en la iglesia. Esa sería una forma de trabajar de nosotros, ¿verdad, hermanos? ¿Qué pasa cuando usted va a un restaurante a comer, hermanos? Y pide su platillo, le dan la carta para que pida su platillo. Y las personas de ahí no lo atienden. Tardan en regresar después para ver su pedido. ¿Qué pasa? Y luego, ya que regresa, le trae las cosas mal o le trae la comida sin sal. Una muy mala atención. Yo le pregunto, ¿usted regresaría a ese restaurante, hermano? Ya no, ¿verdad? Ya no regresaría. ¿Por qué? Porque no lo atendieron bien. El ambiente que se generó allí en ese lugar no fue propicio para que usted regresara. Es lo mismo aquí en la iglesia. Si nosotros generamos un ambiente propicio para que la gente se sienta en confianza y se sienta a gusto, se sienta bien, téngalo por seguro que la gente va a regresar, hermanos. Si usted atiende al visitante, si usted le habla con amor, con cariño, incluso terminando el culto, pudiera invitarle un café de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo lo entendemos, hermano. Que usted lo atienda bien, bien, bien. Esa persona, hermano, regresa. Y aquí el ambiente entre nosotros predomina la armonía, la paz, la felicidad, predomina el amor sobre todo, hermano, aquí entre nosotros. Entonces, no hay por qué la gente no pueda regresar, no tenga por qué regresar. La gente regresa porque eso, hermano, usted se lo está transmitiendo a ellos y se contagian ellos de esto. Y no va a pasar como dice San Pablo aquí, que había entre los hermanos, ¿qué? Pleitos,
disensiones, ¿verdad que les dice eso? Y celos. Hay entre ustedes esos, ¿cómo quieren que crezca la iglesia si entre ustedes se están peleando constantemente? Les decía San Pablo. Entonces, si hay aquí esto, hermanos, no va a crecer la iglesia. Tenemos que generar un ambiente propicio para el visitante, para que cuando él llegue aquí, se sienta a gusto, se sienta contento, se sienta como en su casa, hermano. El otro punto es nuestro testimonio, hermano. Tenemos que dar un buen testimonio nosotros también para que la gente crea. A veces sin palabras la gente cree, hermanos. Más ahorita que en esos tiempos que por donde quiera prolifera el error, hermano. Se levantan muchos grupos a cada rato, el grupo fulano de tal, la iglesia fulana de tal, que muchos grupos se levantan a diario constantemente de pastores que se dividen de su iglesia y van y forman otra iglesia, hermano. Entonces, por donde quiera prolifera el error. Pero ¿qué pasa cuando el Hijo de Cristo vive una vida como Dios manda, hermanos? La gente nos está observando y la gente ve a 3, 4 personas que supuestamente son religiosas, ¿sí, hermanos? Y dice, bueno, mira, piensa, dice, mira, aquel es de esta iglesia, aquel es de esta otra iglesia, aquel es de esta otra iglesia y aquel es de la iglesia evangélica cristiana espiritual. Y yo miro a aquel su conducta buena y positiva. Me gusta su forma de ser de él. ¿Sí? Sin hablar tanto, hermano, pudiera ser que la persona creyera nada más por su testimonio. La gente empieza a seleccionar y se va con usted y dice, mira, invítame a tu iglesia un día. Quiero aprender de lo que tú escuchas, de lo que tú sabes. Entonces, esa es otra forma de trabajar, hermano. Y la tercera, que es la más fuerte, es hablar de la palabra o testificar de Cristo, que era lo que hacía San Pablo y Apolos, hermanos. Ellos hablaban de la palabra, testificaban de Cristo. Por eso dice, uno planta y otro riega. Se está refiriendo a eso, que hablaban, transmitían la palabra de Dios. Ellos no se detenían, no se callaban. Ante nadie se quedaban estáticos, ante nadie, hermano. Ellos le hablaban a cualquier persona de la palabra de Dios. Sea quien fuera y pensara como pensar, fuera ateo, fuera religioso, fuera rico, fuera pobre, fuera rey, fuera gobernador, a todos les hablaban la palabra de Dios, hermanos. Testificaban de Cristo, de lo que Cristo había hecho en sus vidas. ¿Sí? Eran hombres llenos del Espíritu Santo, eran hombres llenos del poder de Dios y no se callaban para nada, se quedaban callados, hermanos. Entonces, si nosotros no hablamos la palabra de Dios, difícilmente la gente va a llegar. Puede ser que haya quien piense que la gente va a llegar sola. No es cierto, hermano. Si hablándoles se batalla, se pone difícil. Ahora la gente no puede llegar sola aquí a la iglesia, es muy difícil. La mayoría de los que estamos aquí llegamos por alguna recomendación, llegamos por alguna invitación de alguien y que luego oraban por nosotros, ¿verdad? La mayoría de los que estamos aquí casi ha sido eso, hermanos. Ha sido producto de una invitación. Entonces, no tenemos nosotros por qué callarnos, hermanos. Si decimos que profesamos la verdadera doctrina, ¿verdad? Si decimos que tenemos la verdad en las manos, ¿por qué nos vamos a callar, hermanos? Si decimos que tenemos el verdadero evangelio de Cristo, ¿por qué nos vamos a callar? Si decimos que pertenecemos a la verdadera iglesia de Cristo, ¿por qué nos vamos a callar? ¿Tenemos la verdad o no la tenemos, hermano? ¿Cuántas veces no le hemos dicho que tenemos la verdad en las manos? Sí la tenemos, hermano. Siéntase confiado, siéntase seguro. Sí tenemos la verdad. Y la mejor manera de que la gente conozca la verdad es exponiéndola, no callándonosla. No, tenemos que exponer la palabra de Dios. Somos, hermanos, propietarios, gracias a Dios, de una doctrina poderosa, hermano. De veras, hermano. La gente no puede con esta doctrina. Muchas personas, cuando nos ha tocado platicar con la gente, hermano, o una de dos, o se enoja porque se siente impotente, incapaz de responder a las preguntas que se le hacen, o se enoja y se va enojado, o bien termina convirtiéndose al Señor Jesucristo, ¿verdad, hermanos? Aquí ha habido mucha gente que venía de otros lugares, se empezó a debatir, a platicar con ellos y terminaron entendiendo. ¿Cuántos hermanos no hay aquí que entendieron que aquí estaba la verdad, hermano?
buscaron por muchos lados y cuando llegan aquí se estancan. Dicen, es que aquí está la verdad. Ahí en esa iglesia se predica una doctrina hermosa, una doctrina seria, una doctrina formal y al mismo tiempo una doctrina poderosa que viene del cielo. Entonces la gente difícilmente, hermano, ya una vez que llega aquí, difícilmente se va. Cuando se le sabe transmitir la verdadera doctrina de Cristo, hermanos. Hemos visto cómo han creído muchas personas de otros lugares, de otras iglesias. Hemos visto cómo han caído de rodillas los hermanos católicos, los testigos de Jehová, los adventistas. Hemos visto cómo caen de rodillas aquí ante el altar, hermano, cuando usted le transmite esta hermosa y verdadera doctrina. Entonces, hermanos, no hay por qué callar, no hay por qué estar estáticos. Tenemos que hablar la palabra de Dios. ¿Queremos que la iglesia crezca? Vamos a hablar de la palabra de Dios. Si no, no va a ser difícil, hermano. Acuérdese que el Señor le dijo a San Pablo, habla y no calles. ¿Sí? O sea, no podemos estar callados, hermano. Tenemos que hablar de la palabra de Dios. Y el oír, y la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Y luego San Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios. Entonces, hermanos, el evangelio es potencia de Dios. La palabra es poder de Dios. Cuando usted llega y habla la palabra de Dios con esa vehemencia, con esa virtud de Dios, la gente cree y la gente acepta, hermanos, que aquí se predica la verdad, que aquí se predica una doctrina hermosa, una doctrina poderosa que viene del cielo. Entonces, hoy, hermanos, vamos a orar para que la iglesia crezca. El tema es orando por el crecimiento de la iglesia. Hoy vamos a orar. Ahí en sus lugares, hermanos, como están, vamos a pedirle a Dios, vamos a rogarle a Dios para que la iglesia crezca, no se quede estancada, hermano. Vamos a pedirle a Dios. Hermano, cuando San Pedro cayó en la cárcel, la Biblia dice que la iglesia hacía oración a Dios sin cesar por él. ¿Cómo vio usted la iglesia en ese tiempo orando para que Pedro fuera liberado de la cárcel? Estaba encadenado. ¿Cómo vio usted la iglesia? ¿Cómo se la imaginan? Ferviente, ¿verdad, hermano? Llena del Espíritu Santo, llena del poder de Dios y sobre todo con mucha fe y con mucha confianza, ¿verdad, hermanos? Ellos estaban conscientes que le pedían a un Dios grande y poderoso, ¿verdad, hermano? Y dice que hacían oración sin cesar. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Se callaban y que no. Y lloraban y lloraban y oraban por San Pedro y le pedían a Dios para que el Señor lo liberara, porque al otro día lo iban a entregar para matarlo como habían matado a Jacob. ¿Sí? Herodes había matado a Jacobo y la gente se había agradado. Entonces Pedro estaba a punto de pasar por lo mismo. Faltaba esa noche. ¿Qué pasó, hermano? Pero la iglesia, ¿qué hacía? Oraba con todo su corazón y con toda su confianza, hermano. ¿Le respondió Dios a la iglesia, hermano? ¿Le respondería a Dios? ¿Qué pasó? Dice que entró un ángel en la noche, hermano, de los guardias, y eran como 12 guardias, hermano, y de los más fuertes, de los más potentes ahí, cuidándolo. Se durmieron. Bueno, el Señor los durmió. Las cadenas cayeron de sus manos. San Pedro quedó libre y fue a avisar a la iglesia que Cristo lo había librado. Es grande nuestro Dios, ¿verdad, hermanos? El Dios de la iglesia que le pidió para que liberara a San Pedro es el Dios que hoy está aquí entre nosotros, hermanos. Tenga confianza en Él. La iglesia le pidió por San Pedro. ¿Usted por quién le va a pedir, hermano, en esta tarde? ¿Por quién le va a pedir en esta tarde? ¿Ya sabe por quién le va a pedir? ¿Ya tiene aquí en su mente por quién le va a pedir? Pues vamos a orar en el nombre del Señor. Vamos a pedirle al Señor, hermanos, que haga que la iglesia crezca y que mi hijo, que mi hija, no sé, mi vecino, mi hermano, lleguen aquí a la presencia de Dios. Oremos en el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a tu nombre. Aleluya. Grande y digno de suprema adoración de Dios. Gracias, Señor, aleluya. Te la honra, te la gloria, te la alabanza, Señor.
grande y digno de suprema adoración, mi Dios. Grande es tu nombre, Señor, aleluya. Aleluya, gloria a Dios, gloria a tu nombre, Señor. San Pedro de Iglesia. Así hoy estamos pidiéndote para que la iglesia crezca, Señor. Para que lleguen nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros familiares, Dios. Compañeros de trabajo, los vecinos se acerquen, Señor Padre Celestial, aleluya. Gloria a tu nombre, Dios. La honra, la gloria, la alabanza, mi Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, recuerde que la iglesia al principio crecía poderosamente y creían hombres y mujeres. Había muchas sanidades y había muchos milagros por parte de los apóstoles y la iglesia siempre oraba, oraba y oraba. Nunca dejaba de orar, hermano. Esa iglesia hasta el día de hoy aquí está presente. Somos nosotros esa iglesia, hermanos. Somos la continuación de la iglesia primitiva, sí, iglesia santa del Cordero. Tú te muestras bella como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Hermanos, gozaos y alegraos, porque nuestro Señor está presente y alabemos el nombre del Cordero. Todos unidos en una acción de gracias, démosle honra y gloria a Jesucristo. Eres la elegida iglesia del Dios Santo, eres la amada del Dios Santo, y tú perfumas el trono del Cordero con perfumes de suaves oraciones, aleluya. Entonces te voy a decir lo que le dijo el Señor Jehová a Isaías: ensancha el sitio de tu cabaña y las cortinas de tus tiendas sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas, porque a tu mano izquierda y a tu mano derecha has de crecer. El Dios de la gloria es con nosotros. Dios te guarde, Dios te bendiga, iglesia santa del Cordero. A continuación escucharemos el himno especial titulado Santuario, a cargo de nuestro hermano Adán Valdés. Presencia hemos sentido y tu dulce voz hemos oído. Hoy reunida, aquí está.
aquí escuchas cantos y plegarias de tus hijos, porque del amor eres la fuente, la oración la escucharás. Tú que habitas donde dos o tres están reunidos, en tu nombre y por tu amor unidos, no nos dejes, no. Gloria a Dios. Preferimos un día morar aquí contigo, que mil fuera con el enemigo. Eres nuestra salvación. Hoy te ruego por el crecimiento de esta iglesia. Eres arquitecto, el fundamento, y solo tú lo puedes dar. Tú que habitas donde dos o tres están reunidos, en tu nombre y por tu amor unidos, no nos dejes, no. Tú que habitas donde dos o tres están reunidos, en tu nombre y por tu amor unidos, no nos dejes, no nos dejes, Señor. A continuación, invito a todos los presentes a ponerse de pie. Unimos nuestra voz y cantamos el himno congregacional marcado con el número 74 de nuestros himnarios, titulado Dilo a Cristo. Este himno lo acompaña el hermano Adán Valdés Bautista. En el transcurso de esta alabanza depositamos nuestra ofrenda voluntaria. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel, no hay otro
otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Si acrecienta en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en Cristo. Te dará en el cielo franca entrada, fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo, fía en Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él.